El lunes 15 de abril de 1957 murió Pedro Infante. No fue una muerte tranquila ni discreta. Eran las 7 de la mañana cuando un avión Consolidated B-24, convertido en carguero, despegó del Aeropuerto Internacional de Mérida, Yucatán, con destino a la Ciudad de México. Minutos después, la aeronave se precipitó sobre una zona habitacional. El aparato transportaba un cargamento de pescado y se estrelló en el patio de una casa donde una mujer y su hijo realizaban las labores del hogar. De acuerdo con los reportes de la Dirección General de Aeronáutica Civil de la época, el accidente fue atribuido a una falla en el motor izquierdo, lo que provocó una pérdida de sustentación durante el ascenso. México no tenía palabras para eso. La radio, que tantas veces había transmitido su voz, se llenó de boleros y canciones rancheras en tono de despedida. Los mercados enmudecieron. Las cantinas cerraron. Pedro Infante no era solo una figura pública, era un símbolo nacional. Tenía 39 años y estaba en la cima de su carrera cuando su vida se apagó. Pero hay algo que la mayoría de los homenajes no cuenta. Algo que ocurrió ese mismo día, en medio del gentío desolado que rodeaba el féretro. Un joven se abrió paso entre la multitud. Nadie lo conocía todavía. Nadie sabía su nombre. Y cuando estuvo frente a la tumba del hombre que más admiraba en el mundo, hizo lo único que sabía hacer. Cantó. En el día del entierro de Pedro, Javier, al fin fan, se hizo espacio dentro de la multitud y cantó, a la manera de Infante, Grito prisionero. Ese momento lo definió todo. Y también lo complicó todo. Su verdadero nombre era Gabriel Siria Levario. Nació el 1 de septiembre de 1931 en la Ciudad de México. Antes de ser siquiera un cantante de carrera incipiente, este intérprete fue un joven dedicado a muchos oficios. Tuvo que abandonar sus estudios cuando apenas estaba en quinto de primaria para poder apoyar económicamente en casa. Fue cargador de canastas en los mercados, recogía vidrio, se hizo panadero, lavacoches y carnicero. No había en él ninguna señal evidente de que se convertiría en uno de los intérpretes más grandes de la historia de México. Nada, salvo la voz. El parecido de la voz de Javier con la de Pedro Infante le proporcionaba trabajo continuo. Consiguió un buen contrato para cantar en el Centro Nocturno Guadalajara de noche en la Plaza Garibaldi. No lo buscaba. No era una estrategia. Era simplemente lo que salía cuando abría la boca. Una voz que sonaba demasiado parecida a la del hombre que gobernaba la radio y el cine mexicano. Una voz que a muchos les producía asombro y a él mismo le generaba una relación ambivalente consigo mismo. Un amigo, David Larios Ríos, lo oyó cantar, y para que perfeccionara la entonación y aprendiera la escala musical, le pagó las clases con el maestro Noé Quintero, quien tenía un estudio en Vicente Eguía número 62, cerca del cine Hipódromo. Era reconocido entre los músicos de la época por haber sido el mentor de Pedro Infante. El mismo maestro, la misma escuela, las mismas técnicas. Era como si el destino estuviera construyendo algo con una precisión que ninguno de los dos había pedido. De acuerdo con el escritor José Felipe Coria, el maestro Quintero tenía la capacidad de reconocer cuando estaba frente a un cantante auténtico y con verdadero potencial. Estas características las reconoció en Solís, y lo acogió durante 8 meses en su estudio. Sin embargo, luego de haber pasado por ese estudio, Javier comenzaría a tener un vicio del que le tomaría mucho tiempo soltarse. Ahora imitaba el estilo de Pedro Infante. No era algo deliberado, era el resultado natural de crecer admirando a alguien, de escucharlo en cada esquina, de estudiar con el mismo hombre que lo había formado. La voz de Infante se había instalado en él como una segunda naturaleza, y deshacerse de ella iba a costarle años. Mientras Javier Solís luchaba por encontrar su propia identidad vocal, Pedro Infante seguía construyendo su leyenda. Había nacido el bolero ranchero, que tuvo continuidad en las composiciones de Álvaro Carrillo y en el vozarrón de Javier Solís. Pero en ese momento, a principios de los años 50, ese género era territorio exclusivo de Infante. Nadie se atrevía a disputárselo. La pregunta que nadie formulaba en voz alta era evidente. ¿Qué pensaba Pedro Infante de ese joven carnicero de Tacubaya que cantaba igual que él? Se dice que desde un principio fueron grandes amigos, pero después se creó una rivalidad entre ellos. Eso es lo que los cronistas de la época registraron. Lo que no registraron con tanta claridad es la naturaleza exacta de esa rivalidad, porque no era la rivalidad de dos iguales compitiendo por el mismo espacio, era algo más complicado. Era la tensión entre un artista en la cima y un imitador que todavía no sabía que tenía el potencial de superarlo. Para Pedro Infante, Javier Solís representaba algo incómodo. No era un enemigo declarado, no había enfrentamientos públicos documentados con nombres y fechas.
Lo que había era una incomodidad estructural. Un hombre que sonaba como él, que estudiaba con el mismo maestro, que cubría los mismos bares y cantinas donde Infante había comenzado, y que cada vez que abría la boca recordaba a la gente que existía la posibilidad de otro Pedro Infante. Para cualquier artista eso es difícil de procesar. Para alguien que había construido un estilo único, ver ese estilo replicado con tanta fidelidad podía sentirse como una forma de usurpación, aunque no fuera intencional. El trío Los Panchos le consiguió a Javier una prueba en la casa grabadora La Columbia. El trío lo recomendó para una audición con Felipe Valdés, quien era director artístico de Discos Columbia de México. Javier resultó aprobado en la audición y se le hizo el primer contrato para grabar su primer sencillo. Era 1956. Infante seguía siendo el ídolo indiscutible. Solís era apenas un nombre nuevo en una industria saturada de nombres nuevos. Pero algo en esa voz, en ese timbre que oscilaba entre la ternura y la potencia, hacía que los productores lo miraran con atención. Y también con cierta desconfianza. La admiración que sentía Javier hacia el ídolo de Guamúchil no era bien vista por parte del público y de la prensa, quienes señalaron al charro cantor como un imitador de la técnica de Infante. Eso era lo que el mundo artístico le reprochaba. Que no era original, que era una copia, que su voz, por más hermosa que fuera, estaba prestada. La acusación era injusta en parte, porque la similitud no era un cálculo comercial, sino el resultado de una admiración genuina. Pero en la industria musical, la justicia no tiene audiencia. Lo que importa es la percepción. Y la percepción era que Javier Solís era el sustituto barato de Pedro Infante. Con 27 años cumplidos, Javier estaba lejos de ser Solís. Su nombre artístico estaba ya definido, sin duda, pero no así su estilo. El propio director musical Felipe Valdés Leal creía que el cansancio estaba haciendo mella en el muchacho, y que de ahí el estilo no encontraba lugar en él. Entonces llegó el 15 de abril de 1957. Y todo cambió. Pedro Infante murió en un accidente aéreo, y Javier Solís se aferró a su memoria acreciendo el calco. Fue un error. Impacientes, las compañías disqueras le dieron a escoger entre encontrar un estilo propio o marchar hacia la populosa calle. Cuando todo estaba listo para la publicación del primer álbum de Javier Solís, este tuvo que ser retrasado varias semanas en señal de luto por la trágica muerte de Pedro Infante. Cuando la conmoción general volvió a la calma, el trabajo salió a la venta. El hombre que en vida le había generado comparaciones incómodas ahora, muerto, se convertía en una sombra todavía más difícil de esquivar. Solís podía seguir imitándolo y vivir a perpetuidad en la categoría de los que lloran a los grandes. O podía hacer algo más difícil, encontrarse a sí mismo. No fue sino hasta la grabación de Llorarás, llorarás, en 1958, cuando por fin salió la voz y el estilo auténticos de Javier Solís. Lo que ocurrió en esa sesión de grabación se cuenta con la precisión de los momentos fundacionales. Cierta tarde, cuando Javier grababa Llorarás, llorarás, de las tiránicas cenizas de Pedro Infante nació la voz auténtica de Javier Solís. El arreglista que escuchó aquella grabación entendió de inmediato que lo que estaba oyendo ya no era una imitación, era algo propio. Era un hombre que había llorado tanto al ídolo que al final había encontrado su propia forma de llorar. Llorarás, llorarás. Le brindó su primer gran éxito y le hizo merecer, dada la popularidad de la canción, 2 veces consecutivas el micrófono de oro de la Asociación Nacional de Locutores de México. La industria que lo había acusado de imitador ahora lo premiaba como original. El público que lo había comparado desfavorablemente con Infante ahora lo aplaudía por sus propios méritos. Y Felipe Valdés Leal, el hombre que más había creído en él, lo había logrado. Cuando Felipe Valdés logró que Javier dejara de imitar a Pedro Infante, su carrera fue fugaz, ya que en solo 10 años grabó 379 canciones. Aquí es donde la historia se vuelve más densa. Porque la relación entre Pedro Infante y Javier Solís no era simplemente la de un artista establecido y un joven ambicioso que lo imitaba. Era algo más parecido a una herencia que nadie había solicitado. Si Javier Solís tuvo influencias, Pedro Infante fue la principal. Como ídolo que era en los 50, Javier empezó su carrera musical a la sombra de Pedro y sin querer lo imitaba. Con el paso del tiempo y las grabaciones, Solís pudo no solo evitar la imitación sino generar su propio estilo y estar al tú por tú con las grabaciones de Pedro. Eso era lo que nadie había anticipado, que el imitador iba a terminar siendo el igual, que el joven que cantó sobre la tumba de Infante iba a ocupar, con el tiempo, el mismo peldaño en la historia de la música mexicana. No el segundo peldaño, el mismo. Con su voz se conforma la trilogía mítica. Jorge Negrete, Pedro Infante y Javier Solís.
3 hombres, 3 voces, 3 maneras distintas de entender lo que significa cantar para un pueblo. Negrete era la épica, la bravura, el orgullo. Infante era la ternura, la comedia, el pueblo hecho canción. Y Solís era algo diferente. Era la melancolía cultivada, el bolero que llora sin excusas, la voz que no pedía permiso para sentir. La pregunta del título de este video, sin embargo, merece una respuesta más honesta. Pedro Infante nunca declaró públicamente odiar a Javier Solís. No hay registros de eso. Lo que había era tensión, incomodidad, y quizás algo más cercano a la inquietud que al odio, la inquietud de ver en otro a un espejo que no pediste, la inquietud de escuchar tu propia voz salir de otra garganta. Pero también es razonable suponer la admiración de un artista que reconoce talento cuando lo escucha, aunque ese talento lo incomode, porque el talento de Solís era real, y Infante, que llevaba toda su vida entre músicos, sabía distinguir el talento de la imitación. Lo que escuchaba en Solís no era solo un copista, era alguien que todavía no había encontrado su camino, pero que lo encontraría. Debemos a Javier Solís a un padre alcoholizado, a una madre espantada y a 2 tíos ejemplares. Lo debemos también a don Felipe Valdés Leal, el único músico que creyó siempre en Javier, y quien, a fuerza de consejos, logró que naciera la voz auténtica de Javier Solís. Y de algún modo también le debemos a Pedro Infante. No porque lo haya ayudado directamente, sino porque su existencia, su estilo, su forma de pararse frente a un micrófono, fue la escuela involuntaria donde Solís aprendió lo que quería ser, y también lo que no quería ser. La madrugada del martes 19 de abril de 1966, en un cuarto del Hospital Santa Elena, en el Distrito Federal, falleció Javier Solís, días después de ser intervenido quirúrgicamente. Estaba en el inicio de una exitosa carrera artística. Iba a cumplir 35 años. 9 años después de haber cantado sobre la tumba del hombre que más admiraba, Solís se iba también, con la misma prisa, con la misma violencia de los finales prematuros. Pedro y Javier, a más de 50 años de muertos, están presentes. Los integrantes de esta trilogía comparten, además de su cualidad de excelentes cantores, el haber dejado el trono a tiempo. Todos murieron en plenitud, cuando se encontraban en la cúspide. Lo que queda después de revisar los registros, los testimonios y las cronologías es esto. La relación entre Pedro Infante y Javier Solís no fue la de 2 enemigos, ni la de 2 amigos. Fue algo más difícil de nombrar. Fue la relación entre un maestro que nunca supo que enseñaba y un alumno que nunca pidió serlo, entre un ídolo que veía en otro su propio reflejo y un joven que tardó años en dejar de mirar hacia afuera para encontrar lo que llevaba adentro. Solís no imita y simplemente deja salir su media voz para hacer de las canciones algo muy suyo y al mismo tiempo respetar la dimensión de las melodías de Infante. Eso lo escribió alguien que los amó a los dos. Y en esa frase hay más verdad sobre la relación entre estos 2 hombres que en cualquier crónica de rivalidad o amistad. Lo que Pedro Infante odiaba de Javier Solís era, probablemente, lo mismo que admiraba, que era demasiado parecido a él para ser ignorado, y demasiado diferente para ser descartado. Y lo que Javier Solís admiraba en Pedro Infante era todo: la voz, el estilo, la presencia, el lugar que ese hombre ocupaba en el corazón de un país entero. Lo admiraba tanto que casi pierde su propia voz tratando de alcanzarlo. Que la encontró al final es la única forma en que esta historia podía terminar bien.